Estamos por entrar al módulo número 2 de tu programa Domina las Matemáticas. En este módulo vamos a aprender varias cosas. Lo primero, vamos a aprender cómo estudiar matemáticas al menos 4 veces más rápido. A esto le llamamos meterle el turbo a tu estudio. En otras palabras, utiliza al menos 4 veces menos tiempo para estudiar para tus exámenes de matemáticas. Pero antes de iniciar, hagamos un resumen de lo que debes haber alcanzado ya, luego del módulo anterior. Recuerda que te recomendé seguir un módulo por semana. Te recomiendo que no te adelantes. Te recomiendo que los hagas a su tiempo. Un módulo por semana. Si ya aplicaste lo que aprendiste en el módulo número 1, seguramente para este momento ya has notado que ha aumentado tu rapidez para aprender matemáticas y por tanto necesitas ahora menos tiempo que antes para estudiar. No dejes que la falta de confianza en ti mismo te haga dudar. Confía en ti mismo y en tu capacidad. La capacidad de aprender matemáticas es normal en todos los seres humanos normales. Y tú eres normal, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la capacidad la tienes. Ya vienes programado con esa capacidad. No dejes que te engañe tu falta de autoestima. Ahora sí, vamos al módulo número 2. Estoy a punto de darte un secreto que yo mismo usé cuando estaba en la secundaria y por eso sé que funciona y por el cual tus compañeros y compañeras te van a considerar un genio en las matemáticas. Vas a aprender en esta sección cómo estudiar y aprender matemáticas al menos 4 veces más rápido que una persona común y corriente. Mientras tus compañeros estarán estudiando días antes y terminarán de estudiar unas horas después que tú, en realidad quizás ni siquiera terminen de estudiar, tú en un par de horas estarás listo para tu examen aun y cuando no hayas puesto atención en todo el parcial. Si eres estudiante de la universidad o de física o finanzas, computación o química, quizás necesiten 1 o 2 horas más, pero te garantizo que no necesitarás más de 4 horas para estar listo para tu examen. Este secreto, como te dije antes, yo mismo lo usé cuando era estudiante y de hecho te aconsejo que lo guardes como secreto para que logres la admiración de todos tus compañeros y maestros. No solo aprenderás a velocidad turbo, sino que te quedará tiempo para explicarles a todos tus compañeros sus problemas de matemáticas y dejarlos sorprendidos de tus habilidades con las matemáticas. Te voy a explicar en detalle cuáles son las bases de este secreto, cuáles son sus fundamentos y por qué vas a estudiar y aprender matemáticas 4 veces más rápido que cualquier otro de tus compañeros y que tú mismo antes de aprender lo que ahora te voy a decir. ¿Te has fijado que todos los libros de matemáticas son iguales? No me refiero a que tienen pasta, hojas y letras, me refiero a la forma en que viene su contenido. Todos tienen un título del tema, luego una pequeña fórmula, luego una breve explicación con 1 o 2 ejercicios resueltos y luego una serie de ejercicios que te proponen resolver y normalmente al final del libro o de la misma página de los problemas resueltos vienen las soluciones. Muchas veces no vienen todas las soluciones, a veces solo vienen las de los problemas pares o de los problemas impares. La razón de ello, en esos casos, es que el autor espera que tu autoestima y tu autoconfianza aumente. Porque cuando lo resuelves y tienes la solución y ves que te salió bien, entonces al resolver los que no tienen solución, tú debes confiar en ti mismo, pues ya te salieron bien los otros problemas que son parecidos al que no tiene la solución escrita allí.
y entonces luego pasan a otro tema y es otra vez lo mismo. Pues bien, si ahora mismo tomas tu libro de matemáticas, el que estás aprendiendo en tu colegio o en tu universidad, vas a notar lo siguiente. Cuando te han dado la fórmula o ley que tienes que estudiar, esta puede ser que tenga al menos dos variables. Quizás puede tener tres o más, pero al menos dos. Todos los autores de libros de matemáticas hacen lo mismo para crear sus problemas. Toman la fórmula, despejan cada una de las variables y redactan un problema para que tú respondas teniendo que despejar esa fórmula para cada una de las variables. Te lo voy a explicar de otra manera. Si tu fórmula es, por ejemplo, A igual a B por C, verás que los problemas que tienes que resolver vienen así. Uno, para que encuentres cuál es el valor de A, y en el problema te dicen cuánto vale B y cuánto vale C. Otro problema te pide el valor de B y te dice cuánto vale A y cuánto vale C. Y un último problema en el que te piden encontrar C y te dan el valor de A y B. ¿Ya vas cayendo en cuenta cómo es la estructura? En problemas de mayor nivel de dificultad pasa lo mismo, pero para ponértela difícil, quizás A, B o C las tengas que encontrar utilizando alguna fórmula que tú ya debas haber aprendido antes. Ese es todo el secreto de los problemas de matemáticas que tienes que estudiar. Esto es en razón a principios didácticos. No es posible hacer otra cosa, pues si hicieran otra cosa para poner problemas de algún tema, entonces estos no podrían resolverse y por tanto serían antididácticos, es decir, no servirían para enseñar nada. Entonces, aquí está donde aprovechamos para ponerle turbo al aprendizaje y estudiar las matemáticas mucho más rápido. Normalmente, cuando tú dices que vas a estudiar matemáticas, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Piensa un poco. ¿Qué es lo que piensas cuando te dices voy a estudiar matemáticas? Resolver problemas, ¿verdad? Pues bien, no estás equivocado. Así es como todo el mundo estudia las matemáticas. Pero tú, de ahora en adelante, vas a meterle velocidad turbo a tu estudio. Porque vas a terminar de estudiar al menos 4 veces más rápido que cualquiera y ahora mismo te voy a explicar cómo. Esto es lo que debes hacer para ser al menos 4 veces más rápido al estudiar matemáticas. De ahora en adelante, luego de haber estudiado la teoría tal y como te he dicho en los pasos anteriores, vas a tomar tu guía de problemas de estudio y sin resolverlos, vas a identificar en cada problema cuál es la fórmula o ley que va implícita en ese problema. No los vas a resolver, solo vas a escribir la fórmula. Vas a hacer lo mismo para cada problema hasta terminar todos los problemas. Una vez que hayas terminado, analiza uno por uno qué datos de la fórmula te están dando en la pregunta y táchalos en las fórmulas que ya habrás escrito. Así sabrás qué variable es la que tienes que despejar para cada problema. Te repito, no los resuelvas, solo haz eso. Únicamente escribe la fórmula y tacha en ella las variables que en forma de datos te está presentando el problema. ¿Sabes qué habrá pasado con esto? Ya terminaste de estudiar. Ya estás listo para tu examen. Hacer esto solo te tomará un máximo de 1 minuto por problema. En cambio, resolver un solo problema te tarda hasta 20 minutos. Es decir, que si usas este método estarás
estudiando al menos 20 veces más rápido que cualquiera de tus compañeros normales. ¿Captaste por qué ya terminaste de estudiar? Pues claro, ya sabes cuál es la fórmula que debes usar, ya sabes cuál es la variable que debes despejar y lo que seguiría sería resolver esa ecuación. Pero resolver ecuaciones, despejar fórmulas, etcétera, ya lo sabes hacer. Así que efectuar ese trabajo, que no es más que una rutina, en realidad es perder el tiempo. Eso, en realidad, hacer eso, que es algo rutinario, no es estudiar, es desperdiciar el tiempo. Es perder el tiempo porque si tú ya sabes cómo se despejan las ecuaciones, entonces lo que estarás haciendo al desarrollar ese problema es más una práctica de caligrafía que un estudio de matemáticas. Porque vas a estar solo escribiendo cosas que ya sabes cómo se hacen. Si ya sabes lo que tienes que hacer y lo sabes hacer, no tiene objeto que lo hagas, si es que estás en el periodo de estudio, porque obviamente si estás en el examen debes hacerlo. Te lo voy a explicar de otra manera. Al igual que un empresario inteligente y eficiente, las actividades rutinarias que ya sabes hacer y sobre todo las que ya sabes que sabes hacer, no las debes realizar a menos que realmente sea necesario. Los empresarios exitosos delegan esas tareas, le pagan a un empleado para que haga esas cosas que cualquiera puede hacer, esas cosas que son rutinarias, y de esta manera se ahorran tiempo valioso para ser más eficientes y productivos en sus negocios y hacer tareas de más importancia, tareas de relevancia, y no desperdician su tiempo haciendo cosas que no son necesarias para su objetivo. En el caso tuyo, no tienes que contratar a nadie para que haga esas cosas rutinarias porque no es necesario que nadie las haga. Pero sí puedes aprovechar tu tiempo. De hecho, muchísimo tiempo, dejando de hacer cosas que no son necesarias. Lo necesario es que adquieras nuevo conocimiento y sepas cuándo aplicarlo. Ese debe ser el centro de tu atención. Te lo repito. Lo necesario cuando estés estudiando es adquirir nuevo conocimiento y saber cuándo aplicarlo. Ese es el centro de tu atención. Esto, como te dije antes, te ahorrará hasta 20 veces más tiempo del que usabas antes. En otras palabras, te harás 20 veces más rápido para estudiar. Bueno, pero yo no te ofrecí que fueras 20 veces más rápido. Yo solo te ofrecí 4 veces más rápido. Así que en realidad te estoy dando el secreto 5 veces más de lo que te ofrecí. Bueno, te seré sincero. Te ofrecí 4 veces más rápido y no 20, porque yo sé que al principio, debido a que tu autoestima y por ende tu seguridad y confianza en ti mismo están un poco bajas, ¿cierto? Y si no resuelves a la antigua al menos uno de los problemas que tienen que ver con cada fórmula, tu falta de confianza en ti mismo se va a parar enfrente de tu rostro, va a pegar su frente con la tuya y mirándote fijamente a los ojos te va a decir: eso no es cierto, así no se estudian las matemáticas. Tienes que hacer cada problema paso por paso y encontrar la respuesta y mirar al final del libro para ver si está bien resuelto. Y si no está bien resuelto es porque tú no sirves para las matemáticas. Eso trató de hacer conmigo. Pero ¿sabes qué hice? Tomé mucho aire en mis pulmones y soplé tan fuerte que mi baja autoestima desapareció para siempre, y desde entonces mis compañeros de colegio, mientras estaban estudiando, yo estaba jugando básquetbol, que en ese entonces era el deporte que me fascinaba. Y mientras ellos estaban minutos antes repasando a la carrera y haciendo sus papelitos de autoayuda, yo estaba, ¿sabes dónde?
jugando básquetbol y siempre mis calificaciones de matemáticas fueron de las mejores. Así que cuando entré a la universidad pude escoger mi carrera no buscando la que no llevara matemáticas, como ocurre regularmente, sino la que verdaderamente me llamara la atención. Pero eso es otra historia. Sé que sin embargo al principio tendrás temor de ser 20 veces más rápido. Eso es normal, eso es comprensible. Y te lo puedes imaginar, es como viajar todos los días en carro a 60 kilómetros por hora y de repente tomar una velocidad 20 veces mayor, 1200 kilómetros por hora. ¿Puedes imaginar lo que es pasar de 60 kilómetros por hora a viajar un poquito arriba del Mach 1? Es decir, un poquito más rápido que la velocidad del sonido. Entonces, quizás no debas hacerlo ahora. Podrías morirte del susto. Pero sí puedes definitivamente viajar 4 veces más rápido que tu velocidad hasta ahora. Y será emocionante. Así que esto es lo que vas a hacer ahora para correr antes de llegar a la velocidad del sonido. Luego de hacer lo que te dije antes, es decir, luego de escribir la fórmula que debes usar o la regla que debes usar para resolver cada problema, vas a elegir uno solo de los problemas de cada tipo de fórmula. Te lo explico de otra manera, te lo explico en otras palabras. Si tu fórmula fuera, por ejemplo, A igual a B más C, y ya identificaste que hay un problema en el que te piden A, otro en el que te piden B y otro en el que te piden C, entonces elige tú mismo resolver solo uno de esos 3 problemas. Resuélvelo con las herramientas que ya te di antes, resuélvelo a la antigua. Y si has seguido todos los consejos que te he dado, verás que lo haces con mucha facilidad. Entonces podrás prepararte para la velocidad del sonido, reconstruyendo la confianza en ti mismo, fortaleciendo tu autoestima con la seguridad que nunca has tenido, pues ya no tendrás problemas con las matemáticas. Podrás haber tenido o tener en este momento otros tipos de problemas, pero si te fijaste bien, si pusiste atención a lo que te he dicho, te habrás dado cuenta que no tienes problemas para entender las matemáticas. Y si además de haber puesto atención a lo que te he dicho, lo has puesto en práctica, verás que todos tus supuestos problemas con las matemáticas ya han desaparecido, porque en realidad nunca los has tenido. De aquí en adelante vamos a dedicar el curso, el resto del curso, a algunos detalles que van a fortalecer y a facilitar tu estudio y aprendizaje de las matemáticas. Y por eso el siguiente capítulo lo he titulado ¿Cómo analizar los problemas de matemáticas? Para resolver eficientemente tus problemas de matemáticas, debes saber cómo analizarlos. A diferencia de un ingeniero, de un químico o de un científico, para los cuales el uso de las matemáticas es una mera herramienta para la solución de sus proyectos, en tu caso, la solución del problema de matemáticas que estás resolviendo o tratando de resolver es en sí un proyecto. Si tú te das cuenta, todo proyecto requiere para su realización de un análisis y planificación para poder ejecutarlo exitosamente. Puedes buscar en Wikipedia que un análisis, en un sentido amplio, es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su estructura, sistemas operativos o funciones. Así que, ¿cómo analizamos un ejercicio de matemáticas? Hablando estrictamente de nuestro tema de resolver ejercicios de matemáticas, debes tomar la fórmula y analizarla, es decir, descomponer, desarmar, desmenuzar cada uno de los símbolos,
letras y números de los cuales está compuesta. Al principio, solo al principio, esto te puede llevar algunos minutos, pero con la práctica esto lo harás en menos de 5 segundos. Muchas veces te tomará solo un segundo. Pero como te dije, al principio te puede llevar algunos minutos. Vale la pena ejercitarse. Toda fórmula de matemáticas, en especial en los ciclos de estudio primario y secundario, es de uno de los dos siguientes tipos. O es una definición, eso sucede en los primeros estudios, o es una aplicación de las definiciones. Eso ocurre a nivel secundario y universitario. Por ejemplo, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma que vimos antes es una definición, es una regla básica de las matemáticas, es una propiedad. Mientras que la fórmula física de rapidez en el movimiento rectilíneo uniforme, que también ya vimos antes, es una aplicación de una definición de proporcionalidad directa. Es decir, hay una definición matemática que expresa el comportamiento de dos variables cuando una de ellas es directamente proporcional a la otra. Y en el caso de la definición de la rapidez de un cuerpo, la rapidez, también llamada velocidad, lo cual por cierto es erróneo hablando estrictamente de física. La rapidez es la constante de proporcionalidad entre la distancia y el tiempo. Voy a hacer aquí un paréntesis que creo que es necesario, en razón de la exactitud con la que como maestros de matemáticas y física debemos exponer. Debemos dejar claro que en un movimiento unidimensional la rapidez suele llamarse también velocidad debido a que la magnitud del vector velocidad en una dimensión corresponde en valor numérico con la magnitud de la rapidez, que es un escalar, dado que en la recta numérica los signos son homólogos con la dirección vectorial. Sin embargo, conceptualmente esto es un lenguaje erróneo que no debería hablarse en las clases de física, pero que sin embargo se hace este uso, lo cual causa costumbre. Una cantidad como la velocidad es un vector y una cantidad como la rapidez es un escalar. Bien, cerremos este paréntesis. Volvamos a nuestro tema. En el caso de una definición no hay mucho que analizar. Sencillamente es cuestión de memorizar. Sin embargo, es muy importante comprender qué significa cada uno de los símbolos y cómo se usa para la resolución de un ejercicio. En el caso que nos toca, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, donde A multiplicado por, entre paréntesis, B más C, es igual a A por B más A por C. El análisis correspondería a que seamos conscientes del significado de lo que simboliza A, B y C, y que en este caso nuestro análisis arroja que son números de cualquier tipo, ya sean naturales, reales o imaginarios. El análisis de la fórmula también nos indica que hay unos paréntesis que en matemáticas significan dos cosas. Una, que hay operaciones matemáticas con jerarquía, es decir, que deben realizarse primero. Lo que está dentro del paréntesis siempre se hace primero. Y dos, que hay implícita una multiplicación o producto con los elementos que están fuera del paréntesis, ya que no existe un signo de suma o resta entre la variable A y el paréntesis. Además, en la parte derecha de esta igualdad, las variables están unidas sin símbolos entre ellas, lo que en matemáticas significa que hay que hacer la multiplicación entre las mismas una vez que conozcamos cuál es el valor numérico de cada una de ellas. Finalmente debe estar claro que en el segundo término de esta ecuación, primero habrá que efectuar las multiplicaciones y luego la suma,
ya que esto es lo que exige la jerarquía de las operaciones matemáticas, que nos dice que cuando hay operaciones mixtas, es decir, de distintos tipos, primero se resuelven potencias y raíces y luego multiplicaciones y divisiones, terminando con sumas y restas. Lo anterior fue el ejemplo del análisis que debemos hacer en el caso de una definición. Como ves, es un proceso que inicialmente te puede tomar unos minutos, pero que sin embargo con la práctica te tomará menos de un segundo, dado que, y esta es otra maravilla de las matemáticas, los procesos son siempre repetitivos. Tanto que con solo estudiar una ley puedes resolver miles de problemas. A diferencia de otras materias en las que para cada problema hay que conocer una ley o principio. Al principio, este análisis te tomará algunos segundos, algunos minutos, pero créeme que esos minutos que te tome, aun y cuando sea en un examen, te ahorrarán horas de trabajo después, aún en el mismo examen. Y te recalco, una vez que este proceso lo hayas estado repitiendo en cada problema, hacer este análisis no te tomará más que unos pocos segundos. Así de maravilloso es tu cerebro. Y ahora que conoces estos secretos, le estarás dando el uso correcto al mismo, tal como lo oyes. Al fin vas a estar dándole el uso correcto a tu cerebro. En el caso de una aplicación, el análisis es similar. Es el mismo proceso que acabamos de hacer, solo que ahora le adicionamos la comprensión del significado físico, el significado tangible de cada una de las variables. El ejemplo que hemos tomado de la rapidez de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, adicional a lo que implica la propiedad de cierre del producto en las matemáticas, implica también nuestra conciencia, nuestra comprensión de lo que significan esas letras: v, velocidad o rapidez; d, distancia o espacio recorrido; y t, tiempo. Es muy importante y trascendental para nuestros estudios posteriores el tomar conciencia acerca del significado físico de cada una de esas cantidades. Es vital para ti asociar el símbolo de esta fórmula con la realidad que éste representa. Hacer esto crea en nuestro cerebro imágenes concretas de cada una de las variables, lo cual hace que lo que antes nos parecía abstracto y sin relación con nuestra realidad, que son conceptos erróneos obviamente, que nos llevan a creencias erróneas como la de que no entendemos las matemáticas o que las matemáticas son difíciles, empiece a tomar forma concreta y que empecemos a comprender que todos estos símbolos son los nombres de las cosas reales con las que convivimos a diario. Te lo explico de otra manera. Antes de leer lo que te acabo de mencionar, es como si, por ejemplo, tu mamá se llama María. Y antes de que aprendiera lo que te estoy diciendo hoy, para ti María eran simples letras sin sentido. Mientras que ahora, cuando escuchas el nombre María, que es el nombre de una persona real que conoces, tú la identificas con esa realidad. Espero que captes la profundidad de lo que te acabo de decir, de lo que quiero que comprendas. Debes hacer esto que te acabo de decir en cada ejercicio de matemáticas de ahora en adelante. El hacerlo así, quizás, como te he dicho, quizás te tome al principio algunos minutos. Pero a medida que lo vayas repitiendo, este proceso no solo se irá haciendo automáticamente más y más rápido, sino que llegará un momento en que lo hagas inconscientemente y en menos de un segundo, de tal forma que hasta tú mismo te sorprenderás contigo mismo de la forma tan rápida en que entiendes y resuelves cualquier problema de matemáticas sin aparentemente tener que hacer el más mínimo esfuerzo. Y eso es porque tu cerebro
habrá asimilado una forma refleja de los procesos correctos que deben seguirse para resolver cualquier ejercicio o problema, no solo de matemáticas, sino de la vida misma. Te garantizo que si haces esto, tú mismo cambiarás tus equivocadas frases de no entiendo las matemáticas por las frases correctas. Soy un genio de las matemáticas. Ahora vamos a ver cómo entender rápido las matemáticas. Ahora ya tienes todas las herramientas necesarias para entender las matemáticas. Y no solo entenderlas, sino entenderlas rápido. En efecto, todo de lo que hemos hablado antes son los métodos que te mostrarán cómo entender las matemáticas más rápido. No es que antes no entendía las matemáticas y ahora sí, es que ahora las entiendes más rápido. Antes, tú mismo te querías engañar, haciéndote creer que no entendías las matemáticas. Ahora ya sabes que siempre las has extendido, siempre has entendido las matemáticas. Pero que habían factores que te hacían creer que no las habías entendido. Es algo así como que tú tienes tu ropa dentro del armario y porque la puerta del armario está cerrada, tú creas que ya no tienes ropa. El problema no es que tengas o no tengas ropa, el problema es que porque ves la puerta cerrada, creas que no está la ropa. Tus conocimientos y tu capacidad de aprender allí están. Allí están. Solo tienes que estar consciente de que esto es así, creer que esto es así, y que la falta de comprensión, concentración o mal uso de tu calculadora, que equivalen a la puerta cerrada, no significa que no entiendas las matemáticas. Además, sabes que resolver esas dificultades no es cuestión de dedicarte a estudiar más tiempo matemáticas, ya que esto más bien es algo contraproducente, pues tu error no está en cuánto estudias, sino en qué tan eficiente eres para resolver los problemas. Y la eficiencia no tiene que ver con cuántas horas al día o cuántos días tengas que estar estudiando, lo que en realidad ya sabes. Más bien, tu eficiencia tiene que ver con cuánto y cómo descansas, cómo es tu ambiente familiar, cómo es tu ambiente de estudio y cómo te alimentas. Finalmente, la rapidez con la que entiendes las matemáticas no tiene que ver con cuántos problemas puedas resolver o cuánto tiempo dediques a memorizar, sino con cuánto comprendes lo que estás haciendo, es decir, tu capacidad de analizar los problemas para saber cuál es la mejor manera de resolverlos. Entender las matemáticas rápido, entonces no es cuestión de cuánto esfuerzo pongas al trabajo de estudiar, sino de cuán eficientemente hagas ese trabajo. En este punto no puedo dejar de recordar el cuento, o más bien la parábola del leñador que te conté en mi blog y que te reproduzco aquí por si acaso no has tenido la oportunidad de leerla. Este cuento cambió mi vida. Se lo escuché en una ocasión a un famoso orador en Honduras llamado Emilio Santamaría, quien lo contaba una y otra vez en cada seminario que brindaba acerca de la autoestima. Cuentan que un leñador muy trabajador llamado Juan veía cómo progresaba la gente de una compañía de corte de madera y se dijo: yo soy un buen leñador, soy muy trabajador, no le temo al trabajo duro, voy a pedir trabajo a esta compañía y llegaré a ser capataz. De esa manera voy a resolver económicamente mi vida. En efecto, fue a visitar al capataz de la compañía y le ofreció sus servicios, explicándole las razones por las que sabía que si lo contrataban a él como leñador,
la compañía saldría ganando. Y en efecto fue contratado de inmediato para comenzar al día siguiente, recibiendo el hacha de uso reglamentario en la compañía. A las 8 de la mañana en punto, el leñador estaba lanzando su primer hachazo. Y al dar las 5 de la tarde había cortado 40 árboles, recibiendo las felicitaciones del capataz, pues ninguno de los leñadores antes había alcanzado nunca esa cantidad. El promedio de cortes era de 25 árboles por día, solo 25. Pero el leñador se dijo: mañana le demostraré al capataz que puedo ser todavía mejor. Y así, al día siguiente, no tomó los descansos normales, con el objetivo de ganar tiempo y poder cortar más árboles. Al final del día, la cuenta fue de 38 árboles. ¿Qué pasaría?, se preguntó el leñador. Quizás no le puse suficiente energía. Debo esforzarme más. Así que, al tercer día, decidió recuperar los 2 árboles que no había hecho el día anterior y superar la meta del primer día. Entonces se levantó más temprano, trabajó sin descansos y al terminar la jornada, la cuenta de árboles cortados fue de 32. El capataz le dijo: no te preocupes, Juan, aún así estás mejor que todos los otros leñadores. Pero el hombre no estuvo conforme consigo mismo y al otro día decidió trabajar horas extras con el fin de superar sus fallas de los días anteriores y superar el logro de su primer día. Al finalizar el día, la decepción personal de aquel hombre no se puede describir, no podría describirla. Solo cortó 24 árboles. En esta ocasión el capataz le habló de la siguiente manera: Juan, sé que eres un buen trabajador. He visto tu esfuerzo, pero tenemos que mejorar. Ya estás abajo del promedio de los leñadores en general. Juan le contestó que estaba haciendo su mejor esfuerzo y entonces el capataz se ofreció a ayudarle supervisando su trabajo al día siguiente para ver qué era lo que estaba haciendo mal. Ese día, Juan comenzó 1 hora antes. No descansó, comió rápido para aprovechar el tiempo extra y terminó 2 horas después que los demás. Y luego de un arduo trabajo sin prácticamente parar, la cuenta de árboles fue de 18. El capataz fue testigo de que Juan se esforzó, pero a pesar de eso lo llamó a su oficina con la intención de despedirlo, a pesar de que no encontraba que Juan hubiera hecho nada mal. Pero como era un negocio, en negocio se necesita eficiencia. Entonces, aunque Juan no hubiera hecho nada mal o que hubiera cometido algún error durante su trabajo, lo llamó. Estando en la oficina le dijo: Juan, eres muy buen trabajador. Trabajas sin descanso y con mucha energía, pero eres poco eficiente. No te puedo reprochar el esfuerzo. No tengo nada que reprocharse al respecto del esfuerzo. Pero eres poco eficiente. Juan le contestó que había hecho su mejor esfuerzo, que no podía hacer más y que quizás le habían dado un mal hacha, y pidió una nueva oportunidad. El capataz le dijo: Juan, todos usan el mismo tipo de hacha, pero como sé que te esfuerzas verdaderamente, te daré una segunda oportunidad. Y para que veas que no quiero que creas que tu hacha es distinta a las otras, pásame la tuya. La comparamos con estas para que veas que son las mismas. Juan salió y trajo su hacha. Y en cuanto Juan le dio el hacha al capataz, éste lo miró fijamente a los ojos, hizo un silencio escalofriante por unos cuantos segundos y con la mirada de incredulidad y asombro le preguntó: Juan,
¿desde cuándo no afilas tu hacha? Juan, al igual que muchos de nosotros, creía que podía aprovechar mejor el tiempo si lo dedicaba a cortar árboles en vez de perderlo afilando su hacha. Mi estimado amigo, leer el diccionario para comprender las palabras de tu idioma, revisar los manuales de tus herramientas de trabajo, como calculadoras, tablas, etc., dedicar tiempo a ordenar nuestro lugar de trabajo para evitar distracciones, es afilar el hacha. Cuando lo hagas no estarás perdiendo tiempo, estarás ahorrando muchísimo tiempo, serás más efectivo, comprenderás mejor las cosas y por tanto las resolverás más rápido. Así que de nuevo te repito, entender las matemáticas rápido no es cuestión de cuánto esfuerzo pongas al trabajo de estudiar, sino de cuán eficientemente hagas ese trabajo. Entender matemáticas rápido depende de cuán afilada tengas tu hacha.